Del principio. Del principio, Lo que está hablando, según mi opinión, según mi opinión, que la persona sorda, aparte de la lengua de señas, tiene que saber el español. que las personas sordas, aparte de la lengua de señas, tienen que saber el español. No solamente signar y no hablar también, tanto para la escritura o para la No solamente señas, sino también hablar, escritura, lectura. que esa es la única forma que puede seguir adelante. Esa es la única forma para estar igual. que puede seguir adelante para estar igual con una persona. Pero como dice que hay muchos sordos que fracasan en la educación. Como dice acá, hay muchos sordos que fracasan en la educación. Pero eso te digo que... ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque algunos no están capacitados, porque no pueden leer bien. Algunos no están capacitados porque no pueden leer bien. A lo mejor dicho, no entienden lo que está escrito. O mejor dicho, no entienden lo que está escrito En los apuntes, en los libros. en los apuntes, en los libros. Pero para ello tiene que saber el español para poder leer y escribir. Para eso tiene que saber el español, para aprender a leer y escribir. Gracias, muy bien. Bueno, es un punto crítico. ¿Sí? La compañía dice que los sordos solamente van a ser igual al oyente si hablan como el oyente. Y eso es inconcebible, compañero, perdónenme. Todos los sordos que no hablan como el oyente, entonces no son normales. Cuidado con eso. Ella decía que no, es una discapacidad. El sordo, según la compañera acá, que no habla como el oyente, es un discapacitado. Se queda a mitad de camino. ¿Están de acuerdo con esto ustedes? ¿Cuántos sordos pueden leer y escribir? Muy pocos. ¿Cuántos pueden hablar bien? Muy pocos, poquísimos. Entonces, la prueba está, a esta compañera no le entendimos el discurso. Hubo que retransmitirlo, ¿sí o no? No es un lenguaje pleno, es un lenguaje bastante competente, pero no es pleno. En cambio, ella tendría la posibilidad de tener un lenguaje pleno con la lengua de señas, no con la lengua oral. ¿Sí? Repito, sordo, ¿usted está convencido de que es así? ¿Que tienen que aprender español o no escrito para ser realmente igual que el oyente? La compañera dice que los sordos que no entienden lo que leen, que no entienden lo que decimos los oyentes, es porque no están capacitados, no tienen capacidad. Yo lo niego, los sordos sí tienen capacidad, pero no tuvieron la oportunidad de desarrollar plenamente su lenguaje. Pero la compañera confunde, porque le han hecho confundir, que solamente hablando y escribiendo se puede tener pensamiento como el oyente, y se sienten mal, ¿por qué? Mal por los demás. Los que no llegan a este nivel no son como los oyentes, quedaron abajo. ¿Me explico o no? Parece claro, en este momento los sordos no dicen mucho, ahora se están animando, ahora sí. Es decir, ¿somos discapacitados o no? Si no logramos llegar al nivel de oyente, pues somos discapacitados. Y eso es lo que quiero que ustedes lo piensen a fondo. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Carlos. Las personas sordas oyentes no podemos ser igual, tenemos muchas diferencias de naturaleza, desde crianza, de crecimiento. El oyente se comunica auditivamente, sonoramente con el mundo. El sordo puede llegar a hablar y a escribir y llega con esfuerzo, quizás un 80%. En cambio, el oyente puede aprender lengua de señas, puede llegar a aprender lengua de señas, pero nunca hablar igual que un sordo, nunca va a llegar a ser igual que un sordo, porque somos personas diferentes, tenemos conocimientos diferentes. ¿Están de acuerdo o no? Gracias, aplausos. Los sordos pueden hacer todo si les damos la oportunidad, pero conformarse a decir, no, queremos lo simple, ahí más o menos, para llegar a ser un poquito como el oyente. Caramba, piensen en eso. Y voy a decir algo para que no me entiendan mal otra vez. Yo digo que los sordos sí van a aprender a leer igual o mejor que los oyentes todavía, si les damos la oportunidad. Ahora no tienen esa oportunidad. En la escuela no les enseñan más que esas tonterías, palabras simples y no cosas importantes. ¿Estamos claros? Son muy poquísimos los sordos que pueden leer bien. ¿Sí? ¿Por qué? Tuvieron la suerte de poder desarrollar el lenguaje. Nada más. La mayoría de los sordos, la inmensa mayoría, no puede leer bien.
El compañero que habló ahora recién, no sé cómo se llama, Fernando, habló, Fernando, se expresó muy bien en lengua de señas. No sé si en español hubiera podido entenderlo como habló. No, para algo tiene la lengua de señas. Voy a corregir algo de lo que dijo en lengua de señas. La mentalidad, la capacidad, así no se dice capacidad, se dice así capacidad. Porque los sordos hacemos esta seña de capacidad no la entendemos las personas sordas. Los oyentes no podemos escuchar. No tenemos esto es capacidad de tener algún problema de capacidad en la cabeza. Esto es la capacidad auditiva, no tener la capacidad auditiva. Es una ayuda para nosotros para que lo podamos mejorar. Por eso yo se lo digo, porque este es un tema muy fuerte y relacionarlo con discapacitados y usar esta seña, nosotros no, esto es referido a lo mental. Entonces usen esta seña capacidad. Gracias. Para que un grupo humano diga, se desarrolle una cultura propia, tiene que tener una identidad de frontera, se llama. Si define una frontera entre ellos y los demás, entre los otros y nosotros. Los sordos tienen claramente esa frontera. Todos saben quiénes son sordos y quiénes no son sordos. Intuitivamente, ¿no es cierto? Ahí la frontera no es rígida, pero es real. Es virtual y es real. Entonces, lo primero es saber que hay otros distintos de nosotros. Entonces, ahí tenemos nuestra propia cultura, porque hay otros diferentes. Históricamente siempre ha sido así, ¿no es cierto? Y generalmente se produce por oposición, lucha. Se ve lo malo del otro y lo bueno de nosotros, ¿no es cierto? Y ahí fortalecemos nuestra identidad. Por eso me preocupa que los sordos que dicen que van a tener una cultura, digan, queremos ser como los oyentes. La única forma de realizarse es ser como los oyentes. Ahí se pierde la noción de cultura. Porque hay que decir, queremos ser lo que queremos ser nosotros, diferentes al otro. La frontera es la que marca la fuerza de la cultura. Entonces, ¿en qué sentido hay rasgos? En los ponentes habla de cultura. Ya dijimos que un rasgo fundamental es la lengua de señas, y no voy a insistir, pero invito a los compañeros sordos a reflexionar profundamente sobre esto. ¿Qué está pasando con la lengua de señas y qué va a pasar con la lengua de señas? La lengua de señas que antes era usada por los sordos, solamente los sordos en su lugar de reunión, ahora se difunde, pero no como lengua, como español señal. ¿Sí? En muchos países, no sé, en Argentina, entonces, no tenemos cómo resolver el problema tan fácilmente. La cultura sorda debería prever una solución a estas situaciones. En toda cultura humana, la cultura se transmite de padres a hijos. En las familias sordas, generalmente no. Porque los hijos son oyentes y los padres sordos o viceversa. Los padres son sordos y oyentes. Ahí tenemos una diferencia tremenda con la familia tradicional. Hay que investigar cuánto, cómo, qué hablan los padres con sus hijos en estas situaciones. No se le puede decir a los padres oyentes, aprendan lengua de señas, es imposible. Los niños van mucho más rápido que ellos, ¿no es cierto? Y no se da ese intercambio de lenguaje. Hay una familia distinta. El niño sordo debería tener la opción, cuando es muy chiquito, de incorporarse al mundo de los sordos. No lo tienen realmente, y menos ahora que hay una onda perversa de eliminar los maternales y la atención del sordo preescolar, porque tienen que ir a escuelas regulares. Un disparate espantoso. Y no digo nada de inclusión, pero tampoco he visto a los sordos pelear duramente contra la inclusión. No he visto a los sordos decir, rechazamos que los niños sordos vayan a la escuela de oyentes. ¿Por qué? Al contrario, muchos dicen, bueno, sí, tal vez, está bueno. ¿Qué es eso?
Un niño sordo de escuela de oyentes pierde por completo el margen de identidad que pueda tener, de autoestima. No veo que los sordos estén de frente contra esto. No veo que los sordos tomen por asalto la escuela de sordos y digan aquí, de aquí no se va ningún niño. Ojalá que lo hagan algún día. Pero hay que hacerlo. No. La inclusión amenaza con terminar con la lengua de señas. ¿Qué le pasa? Y peor todavía, consolida la situación actual, que ya de por sí es mala, pero puede ser mucho peor. Que los niños sordos no sean ni bilingües, ni siquiera monolingües, son semilingües. No tienen ni lengua española ni lengua de señas. Se mueven en un interregno ahí que no los pone de ningún lado. Es el resultado de la inclusión escolar que se los presenta como la panacea. Es un genocidio mental.